Hola a todos, bienvenidos al Día con el Agro. Yo soy Rudy Borges y qué grato que nos estén acompañando el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los productos importantes en Colombia, también importantes en la economía de nuestro país, y se trata de la leche. Pero ¿conoce usted de qué manera o cómo puede mejorar la producción de una vaca lechera? Bueno, a través del siguiente informe vamos a conocer algunos consejos. Incrementar y mejorar las tasas de producción lechera se convierten en temas esenciales y prioritarios para los productores de leche, ya que esto puede ser vital para contar con buena rentabilidad y economía en una granja lechera. Una de las recomendaciones que puede tener en cuenta para mejorar la producción es aumentar la frecuencia de ordeño, es decir, que puede ordeñar las vacas 3 veces al día en lugar de 2 veces. Por otro lado, la alimentación es otro de los factores fundamentales. Es indispensable que en la alimentación de las razas bovinas de leche cuente con minerales tales como calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc, yodo y selenio. Ahora bien, si se considera aumentar el horario de ordeño, es recomendable suministrarle una dieta rica en proteína. Otro punto fundamental es el bienestar animal. Es necesario brindarles un entorno limpio, saludable y libre de estrés, además de tener la posibilidad de contar con tiempo de pastoreo al aire libre. Aumentar la productividad láctea es posible, siempre y cuando el ganadero maneje correctamente su predio. Es así como a través de estas recomendaciones y por supuesto de la mano de un veterinario de confianza, podrá tener resultados exitosos, como también mejorar la calidad de su producto. Y bueno, es muy grato para mí presentar al invitado que tengo en estos momentos. Se trata del presidente ejecutivo de Asoleche, el doctor Jeffrey Fajardo. Doctor, bienvenido al Día con el Agro. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, hablemos qué es Asoleche. Asoleche es la asociación que representa a las industrias procesadoras de leche en Colombia. Nosotros representamos cerca del 75% del acopio formal de leche en el país. Bueno, por supuesto, pero además, ¿cuál es el objetivo principal que ustedes tienen frente al gremio? Nosotros hacemos lo que hacen los gremios representativos de las actividades agrícolas y pecuarias del país, representamos los intereses de esos actores frente al gobierno nacional, representamos también al sector en algunos órganos internacionales y ejercemos en general vocería y representación hacia afuera, y hacia adentro lo que tratamos de hacer es plantear las mejores políticas públicas al gobierno nacional para que sean tenidas en cuenta y podamos mejorar nuestros niveles de productividad. Bueno, algo que me gusta recalcar es los beneficios o el apoyo que pueden tener los productores, pequeños productores y los medianos productores. ¿Qué está haciendo Asoleche frente a eso? Nosotros no representamos directamente a productores ganaderos, representamos industrias pequeñas, pero no productores ganaderos, porque ellos son representados por Fedegan y por Nanalac. Bueno, en este caso me mencionas las industrias. A las industrias sí, tenemos industrias de todos los tamaños, tenemos los grandes jugadores del mercado y tenemos industrias medianas y pequeñas también. Doctor Jeffrey, ¿cuántas empresas productoras de leche representan ustedes? Nosotros tenemos 26 afiliados que, como te decía, representan alrededor del 75% del acopio formal de leche en el país. Bueno, se ha conocido que en el primer trimestre de este año se está viendo afectada algunos sectores sobre el fenómeno del Niño. ¿Ustedes se han visto afectados por este fenómeno? Pues la verdad, por el momento no tanto. Las predicciones que se tienen sobre el fenómeno del Niño son que va a haber máximo un fenómeno del Niño moderado, es decir, de leve a moderado. Por ahora no se ha visto la inclemencia del fenómeno. Si llegara a darse un fenómeno del Niño moderado, la afectación sería en cuanto a disminuir la producción de leche, porque en la medida en que llueva menos, va a haber menos pasto disponible y menos agua para que tome el ganado, y en ese sentido se vería limitada la producción. Pero por el momento no ha habido una afectación concreta y real. Con respecto a la producción, ¿cuál fue ese cierre que tuvo en el 2018 Asoleche? El sector lácteo cierra con un acopio que crece un 2%, un 1.7 exactamente. Habíamos acopiado en la formalidad cerca de 3.380 millones de litros en el año 2017 y el año 2018 cierra con 3.440 millones de litros acopiados por la formalidad. Sin embargo, esa aclaración de la formalidad es muy importante señalarla porque el país en su conjunto produce cerca de 7.000 millones de litros.
Sin embargo, el 42% es canalizado desafortunadamente a través de la informalidad y ese sigue siendo uno de los principales lastres que tiene este sector. Esta información que nos está dando diariamente, ¿cuántos litros se llega a producir y cuál es el balance anualmente? En la formalidad se acopian cerca de 9.2, 9.4 millones de litros diarios. En el año 2017 9.2 fue el promedio y el año pasado 2018 fue 9.4 millones de litros diarios. Perfecto. Hablemos también de las exportaciones que ustedes están llevando a cabo. ¿Cómo se ha visto esto? El comercio exterior del sector lácteo es supremamente deficitario. La estructura de la cuenta corriente de la balanza de pagos de nuestro sector es extremadamente deficitaria. De lo que nosotros importamos, el 10% es lo equivalente a la exportación. Entonces, realmente estamos completamente desbalanceados con respecto al comercio exterior. Se importa mucho más de lo que se exporta. Estamos importando cerca de 50.000 toneladas anuales de leche en polvo y otros productos, mientras que no exportamos ni siquiera 5.000 en esos mismos años. Entonces, en general, tenemos una estructura muy deficitaria. ¿Cuáles son esos países principales a los cuales se llega a exportar y cuáles son esos que tienen el foco para llegar a exportar próximamente? Hoy en día estamos exportando a algunos países de la región andina, estamos exportando a Ecuador, a Perú, exportamos hasta que nos cerraron el mercado por el tema de aftosa. Estamos exportando a Estados Unidos, algunas empresas, pero eso son exportaciones simbólicas en comparación de la producción total, pero exportamos a Estados Unidos, exportamos a algunos países del Caribe y no más. Tendríamos la expectativa de seguir exportando a esos mismos mercados y ampliarlo a otros mercados del Caribe y Centroamérica que podrían ser potenciales compradores. Tenemos la expectativa de lo que pueda llegar a pasar con Venezuela, porque Venezuela fue el destino de muy buena parte de nuestras exportaciones en el pasado. Entonces, eso es un poco lo que tenemos de expectativa con respecto al comercio exterior. Sin embargo, de forma estructural hay que solucionar muchas cosas para que Colombia realmente pueda aprovechar esos momentos de sobreproducción para ponerlos en el mercado de exportación, y sin duda eso pasa por una revisión de los mecanismos de política pública que tenemos internos, en particular cómo se definen los precios en nuestro sector. Además de esto, ¿qué otros factores se debe tener en cuenta para que Colombia se vuelva una potencia en producción y exportación de leche? Yo creo que una vez resolvamos los temas regulatorios que tienen atados a los industriales y de alguna forma también a los ganaderos de pies y manos para no permitirles crecer, una vez se solucione la posibilidad de crecer de forma sostenida, seguramente el mercado nos permitirá empezar a ser unos grandes jugadores de la región en términos de exportaciones de productos lácteos. Una vez seamos capaces de competir vía precios con algunos commodities y poder posicionar algunos productos de valor agregado en mercados de exportación, alcanzaríamos a ser uno de los grandes exportadores de la región. Pero definitivamente tiene que pasar por una solución del tema regulatorio, porque la regulación de precios tiene al sector en una condición de inelasticidad en la que produzcase mucho, produzcase poco, el precio pagado al ganadero no reacciona de acuerdo a las leyes del mercado, y eso es lo que resulta impidiendo que Colombia exporte de manera significativa, y lo que pasa cuando hay sobreproducción es que la leche se pierde o se canaliza a través de la informalidad. Hablemos un poquito más precisamente del precio pagado al productor. En este momento está alrededor de 1.073 pesos por litro en promedio, pues, para el país. Es un precio que ha estado relativamente estable en los últimos 3 meses, pero este es un precio que, como te señalo, no obedece a que haya mucha o que haya poca leche en el mercado, sino que es un precio que es fijado a través de una resolución por el Ministerio de Agricultura. Este es el único sector que tiene esa regulación directa de precios y que tiene como resultado de esa regulación lo que te mencionaba. El sector es incapaz de responder a través de los precios a una sobreoferta o a una escasez, y al final, si no estuviera regulado, un momento de sobreproducción se vería reflejado en una disminución de los precios y por ende en un mayor consumo. Hoy en día, una mayor producción no se ve reflejado en cambios en los precios, de manera que esa mayor producción no se ve reflejada en mayor consumo, al final entonces quedándose eso en la informalidad. Bueno, por otro lado, hablemos cuáles son esos factores que de pronto pueda afectar la producción lechera. El tema de lluvias es determinante en la medida en que haya más disponibilidad de pastos y en la medida que haya mayor disponibilidad de agua, pues se produce
más leche, las vacas pues producen más leche, ese es un factor determinante, pero obviamente existen otros factores del entorno, de los negocios, de la ganadería, que es el acceso pues a vías, tenemos una precariedad total en las vías terciarias, este es un sector que tiene una característica que lo diferencia de cualquier otro sector de la economía agrícola y pecuaria del país, y es que es totalmente omnipresente en el país, está en todos los departamentos, hay una persona que tiene una vaca, ¿sí? Mientras que el resto de sectores están localizados en regiones, el sector cafetero está claramente localizado en unas regiones, el sector arrocero está claramente ubicado en las regiones de el Tolima y el Huila, el Casanare y el Meta, así, si uno repasa sector por sector, esos están muy localizados, mientras que el sector ganadero, dentro del cual está el sector lácteo, pues es omnipresente, está en todo el país, y en ese sentido pues tiene esas debilidades de que en las partes más apartadas del país pues no hay bienes públicos, no hay vías, y pues de esa transformación de la infraestructura depende muy buena parte de la competitividad de esas partes tan alejadas. Precisamente cómo mejorar un poco esa competitividad, la sostenibilidad en este sector. Yo creo que este sector está un poco adormilado con respecto a los temas de competitividad y productividad, es porque vive en una zona de confort. Los ganaderos grandes tienen una zona de confort que consiste en que tienen garantizado un precio. Produzcan, digamos, las cantidades que produzcan, tienen garantizado un precio. Y esos ganaderos grandes tienen muy pocos incentivos para crecer, ya con lo que tienen, funcionan y han subsistido, no tienen capacidades de crecer. Mientras que hay otras zonas del país que tienen una enorme capacidad de crecer, pero la industria no puede formar parte de ese crecimiento, no puede jalonar ese crecimiento, porque la industria, al no poder vender más, pues no compra más. Bueno, hablando de esa capacidad de crecimiento, ¿cómo se vio reflejada en el 2018? Solo creció un 2%, que es un crecimiento natural del incremento de la población, eso no tuvo nada que ver con mayores niveles de productividad. Perfecto. Por otro lado, el 30 y el 31 se va a llevar a cabo un congreso internacional lácteo. ¿De qué se trata? ¿Cómo va a funcionar? Sí, el 30 y 31 de mayo de este año, 2019, vamos a liderar un congreso desde Azoleche que va a transformar la historia de los congresos lácteos en Colombia. Nosotros vamos a convocar a cerca de 700 asistentes en Ágora, en Bogotá, en esas dos fechas, 30 y 31, víspera, de hecho, del Día Mundial de la Leche, y vamos a invitar a participar a ganaderos, a representantes de las industrias, a funcionarios de las industrias, al gobierno y a nuestros pares internacionales para poner sobre la mesa de discusión precisamente todos estos temas que deben conducir hacia una rentabilidad sostenible. ¿Y cómo entendemos la rentabilidad sostenible? No solo desde el cliché de la sostenibilidad ambiental, que solo se relaciona sostenibilidad con lo ambiental, sino que un negocio tiene que ser sostenible en la medida en que no dependa de los subsidios, un sector que no dependa de la protección y un sector que sea capaz, sin tener esos elementos artificiales, de hacer frente a un reto que tenemos enorme, y es que en el año 2026 y en el año 2028, que están a la vuelta de la esquina, estaremos completamente liberalizados de las importaciones provenientes de Estados Unidos y de la Unión Europea respectivamente. Ya para el año 2028 estaremos liberalizados frente a los dos jugadores más importantes del sector lácteo después de Nueva Zelanda como exportador, y eso pues nos va a someter a una competencia que es incoherente desde el punto de vista de la economía con un país que tiene una inflexibilidad en términos de los precios internos, porque ¿quiénes son los que se favorecen de esa situación? Quienes exportan a nuestro mercado, porque pueden exportar en condiciones más baratas y nosotros no podemos responder a precios menores frente a esa competitividad. Definitivamente entonces el Congreso va a girar en torno de esas grandes discusiones y al final queremos que no se quede únicamente en un Congreso que va a ser espectacular desde el punto de vista de lo físico, de la infraestructura, sino también queremos que deje una ruta, una hoja de ruta para el gobierno, para las acciones que tenemos que emprender entre todos y por supuesto también una hoja de ruta para el sector privado porque no lo tenemos ganado todo, necesitamos efectivamente mejorar también nosotros nuestras capacidades productivas. Doctor, ¿cuál va a ser, recalquemos un poquito más, el enfoque que va a tener este Congreso? Como te mencionaba, nosotros vamos a llamar a este congreso un congreso sobre la rentabilidad sostenible de este sector. Entonces, por una parte, te mencionaba que lo que estamos buscando es que este sector sea capaz de crecer y subsistir
frente a esa amenaza de las importaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea sin la necesidad de tener subsidios ni protección. Pero también es sostenible este sector en la medida en que seamos capaces de hacer una transición del ganadero que subsiste de su actividad productiva a un ganadero que sea un empresario del campo. Eso es una transición también muy importante. Y por supuesto que estarán también presentes los temas ambientales. Este es un sector que, contrario a lo que muchos piensan, es carbono positivo, es decir, que aporta más al ambiente de lo que le quita al ambiente. En general vamos a dar discusiones también alrededor de ese tema, y lo que queremos al final es generar una señal de que tienen que cambiar muchas cosas alrededor de la política pública de este sector para ser capaces de convertirnos en unos grandes jugadores mundiales, utilizar ese potencial definitivamente. Ese es un sector de una enorme importancia, y por eso también lo clave de este Congreso al convocar al sector público. Es un sector que, si tú te equivocas, vas a afectar el 24% del PIB agropecuario del país, y si tú aciertas, vas a generar un crecimiento equiparable a un 24% del PIB, es decir, que vas a generar verdaderamente desarrollo. Entonces, esto es parte de la esencia del Congreso. Queremos elevar también el reconocimiento del sector lácteo como un aportante tan importante de la economía agrícola y pecuaria del país. Es que este sector es más del doble el aporte de PIB del café, por ejemplo. Entonces, es 5 veces el aporte del PIB del banano, es 10 veces el aporte del PIB de las flores. Entonces, que son esas actividades como muy reconocidas, que están en el top of mind de la gente, mientras que el sector lácteo no tanto. Entonces, efectivamente, cualquier acierto o fracaso que se dé en la política pública va a tener una afectación tremenda en el desarrollo de este país. Bueno, precisamente recalquemos un poquito más cuál es ese aporte al PIB nacional que está teniendo el sector lácteo. El sector lácteo aporta cerca del 24% del PIB agropecuario, es de cerca de 16 billones de pesos. Ese es el aporte anual. Es un sector que se caracteriza por generar mucho valor agregado. Hay otros sectores, digamos, por no entrar en comparaciones, que lo que se produce se vende casi que en las mismas condiciones, sin tanto valor agregado. Mientras que de una leche cruda a un queso hay un altísimo valor agregado, y por eso su aporte al PIB. Bueno, continuemos con el Congreso, hablando un poco más del Congreso. ¿Quiénes pueden participar? Y también recalquemos por qué participar en este Congreso. Mira, este es un Congreso que va a estar dividido en 3 secciones, y de ahí un poco la importancia y a quiénes vamos a invitar. Vamos a tener una agenda dividida en 3. La jornada de la mañana del jueves, la jornada de la tarde del jueves y la jornada de la mañana del viernes. En la jornada de la mañana del jueves vamos a tener como los actos protocolarios, y vamos a tener unas conferencias extraordinarias que nos van a dar una visión general de lo que está pasando en el mundo, y en cuanto a tendencias de consumo, en cuanto a la transformación de algunos países que son parámetro mundial en la producción de leche. Conferencias de interés para todos los que estamos vinculados al sector y para el gobierno, para la academia también. En la tarde vamos a dividir el Congreso en 2 salones. Una parte va a ser enfocada en temas de especial interés para los ganaderos, y otro salón en donde va a haber conferencias enfocadas a temas de interés de la industria. Y en la parte del viernes en la mañana nos volvemos a juntar en plenaria para conocer casos emblemáticos en la región. Vamos también a entender un poco qué es lo que está pasando en términos del consumo interno en Colombia, cómo se están transformando los patrones de consumo en las tiendas, en las grandes superficies, en los hard discount, en fin. Es un Congreso realmente multidimensional que va a tratar de tocar todas las aristas del desarrollo necesario para el sector lácteo, porque efectivamente, para convertir a este sector en un sector productivo, competitivo, no se debe hacer una sola cosa. Tenemos que hacer realmente impactos a nivel multidimensional, en términos intraprediales en las fincas, pero también intraindustriales en la renovación de equipos, y definitivamente pues vincular
al gobierno para que comprenda lo dramático que es realmente el mantener a este sector en una condición de inelasticidad y de desconexión frente a las leyes del mercado, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. En realidad es un congreso que toca muchas aristas, pero que al final, como te digo, pretende tener al fin una agenda muy robusta de lo que tiene que pasar en los próximos meses, porque ya realmente no podríamos esperar años para que se hagan esas transformaciones. Bueno, recordemos dos datos claves. Primero, fecha y lugar. 30 y 31 de mayo de este año en Bogotá, en Ágora, que es el recinto de eventos más importante de América Latina hoy en día. Listo. Además, venías hablando también del consumo per cápita. Mencionemos cuál es ese consumo per cápita que se está llevando a cabo en nuestro país. En Colombia consumimos alrededor de 142 litros por persona al año. Es un consumo que está por debajo de las recomendaciones de algunas entidades internacionales como la FAO, que recomienda alrededor de 170 litros. Ese consumo, por supuesto, no es un consumo homogéneo en Colombia. En promedio consumimos 142, pero si uno lo mira de forma estratificada, los estratos más bajos consumen mucho menos productos lácteos que los estratos más altos. El consumo en los estratos 1 y 2 está alrededor de 46, 47 litros por persona, mientras que si lo miramos en los estratos 5 y 6 supera los 200 litros por persona. En promedio queda en 142, pero no es homogéneo. ¿Por qué? Pues porque tenemos una altísima informalidad. Tenemos unos precios que son superiores, digamos, a lo que podría ser en momentos de sobreproducción. En momentos de sobreproducción, la industria estaría en condiciones de vender productos más baratos porque compraría una materia prima más barata. Pero como eso no pasa, entonces los precios de la industria formal son muy estables, tremendamente estables, y donde se vive la subida y bajada de precios más dramática es precisamente en la informalidad. Esa es más o menos la estructura del consumo, pero podríamos incrementar mucho más el consumo en Colombia, no solo en los estratos más bajos, sino en general en todo el país, porque pues consumir leche es consumir leche y sus derivados, es consumir un superalimento que te genera un aporte de calorías positivas increíble, que es irreemplazable. El aporte que tiene en calcio, por ejemplo, para los seres humanos, el nivel de absorción que tiene el calcio de la leche y los derivados a los huesos humanos es irreemplazable. No hay nada que sea capaz de compararse a ese aporte en calcio, y hoy en día está cada vez más en boga el aporte que tiene la leche y sus derivados en términos de la proteína. Si tú miras, uno de los principales suplementos de proteína para incrementar el tamaño de los músculos es la proteína del suero de la leche. Es primordial. En el primer bloque veníamos hablando de la competitividad. ¿Cuáles son esas recomendaciones que le brinda a nuestros televidentes para lograr una industria más novedosa? Definitivamente la innovación es parte del día a día de las empresas. Las industrias formales, las industrias reconocidas en el mercado en todas las regiones, hacen grandes esfuerzos por innovar en sus empaques, innovar en sus productos y sobre todo ir segmentando al consumidor de acuerdo a sus necesidades. Y también pues es importantísimo el mantener al consumidor muy bien informado sobre las propiedades del consumo de la leche, no ya de los productos transformados, sino de la leche en sí misma, que es indispensable, como te digo, para nuestros niveles nutricionales como seres humanos. Las industrias se la juegan todo el tiempo para mantener cercanos a los consumidores, y eso es pues lo que se hace desde el lado de las industrias, y desde el lado del consumidor pues lo que tiene que hacer es no comer cuento, es no dejarse influenciar. Hoy en día definitivamente hay muchos mitos alrededor del consumo de los productos lácteos, todos falsos, todos fundamentados en un bloguero de quinta, ¿sí? Un muchacho de 18 años que tiene hoy más influencia que un médico, ¿sí? Entonces definitivamente hágale caso a su médico, hágale caso a su nutricionista o a un nutricionista que tenga la capacidad de tener la seriedad de contar qué pasaría si usted prescinde completamente de algún alimento, de cualquiera, porque en general esa es la recomendación que hacemos desde el sector productivo, y es: usted no prescinda de ningún alimento, porque en general los seres humanos hemos llegado a lo que somos es porque tenemos una dieta omnívora, y tener dietas de un producto o de dos productos es realmente privar al cuerpo de nutrientes que son irreemplazables. ¿De qué manera se ha visto afectada la industria con la informalidad y la legalidad?
Tremendamente, es el lastre más profundo de nuestro sector. Definitivamente la informalidad, el contrabando, la ilegalidad son nuestros principales enemigos. Y esa es una informalidad que en el sector lácteo es extrema. Hay sectores que tienen informalidad, pero no en las proporciones que tiene el sector lácteo. Nuestra informalidad, o la informalidad del sector lácteo llega al 42% del acopio anual. Y esa informalidad es principalmente de quesos que llegan en condiciones precarísimas de estándares sanitarios, llegan a nuestros mercados sin cadena de frío, llegan hechos en unas condiciones completamente horribles de aseo, ¿sí? Que se hacen literalmente al lado de la boñiga de las vacas, sin cumplir con ningún tipo de estándares de protección de un producto tan delicado como la leche. Que usted tiene que transportarla definitivamente a través de una cadena de frío que no se rompa, y la informalidad le lleva al consumidor productos muy baratos, pero que tienen unos estándares de calidad absolutamente mínimos o nulos, no tienen ningún estándar de calidad. Y esa es la peor competencia que puede vivir la formalidad, porque mientras la formalidad, las industrias formales, que son las que representa Azoleche, cumplen con todos los estándares, viven todo el día las visitas de las autoridades de vigilancia y control, el INVIMA, el ICA, la superintendencia, todo el tiempo estamos vigilados. A la informalidad no le pasa nada, la informalidad hace las cosas como quiera, y al pues tener estructuras tan simples y tan precarias desde el punto de vista de la producción, pues puede poner productos mucho más baratos en el mercado y la gente se los consume. Eso es una invitación precisamente a los consumidores, que tengamos un poco más de criterio a la hora de escoger los productos, sobre todo estos productos que requieren refrigeración, que requieren un cuidado especial, porque pues Dios no lo quiera, nos podemos afectar profundamente nuestra salud de consumirnos un queso en condiciones no santas, ¿sí? Tú te podrías enfermar o incluso te podrías morir. ¿Dónde los televidentes pueden encontrar mayor información acerca de Azoleche? Pueden visitarnos en www.azoleche.org. Doctor Jeffrey, muchísimas gracias por esta información y fue un placer tenerlo el día de hoy. Muchas gracias. Y ustedes también los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Nos vemos en un próximo programa aquí en Al Día con el Agro.